Es día viernes, amigos de TVC, desde el foro principal. Estamos ya acá para compartir 2 horas 30 de información. Ari, querida y Dianita, buenos días. Robert y Dianita, amigos televidentes, qué gusto poderlos compartir en este primer noticiero del Comercio TV. Hoy día viernes, ya tenemos fin de semana, así que hay que vivirlo con energía. Y feriado de por medio, hay que recordar que el 4 gobierno días, nacional ¿no? decretó un día más, lo que quiere decir que a partir del día de hoy, en horas de la noche, hay un feriado de 4 días, incluido la empresa privada, que inicialmente no estaba contemplada o optativa. Luego se mandó un nuevo comunicado que también se incluía a la empresa privada. Así que usted tiene que planificar el tiempo libre que se aproxima, esto por la celebración del 1 de mayo, del Día del Trabajador. Nosotros estaremos, ¿no?, en nuestras Nosotros emisiones normalmente, normales. nosotros Así que celebramos les vamos trabajando. a estar acompañando. Así es, así que, bueno, póngale buena energía, es día viernes, tómese un buen café, un rico desayuno, hay mucho para contarles. Y vamos a empezar contándoles que el operativo Impacto 158 agentes policiales decomisaron 7 armas de fuego, municiones y otras evidencias de supuestos actos delictivos. 4 sujetos fueron detenidos por el presunto delito de tenencia ilegal de armas. De madrugada, rompiendo el silencio de la oscuridad, agentes de la unidad didácticos del Grupo de Operaciones Especiales, con el respaldo jurídico de la Fiscalía, llegaron hasta el sector de Puerto Limón. De forma simultánea ingresaron a 3 inmuebles en busca de evidencias que estarían utilizando una presunta organización delictiva para cometer robos y asaltos. Estos allanamientos fueron destinados a mejorar los niveles de seguridad ciudadana, que en base a denuncias de moradores del sector, se presumía de la tenencia ilegal de armas de fuego para distintos ilícitos. Por varias semanas, Inteligencia Policial realizó trabajos de campo y determinó que en los domicilios allanados existían armas de fuego que no contaban con ningún tipo de permiso, tanto para tenencia, peor para porte. Las armas largas y cortas supuestamente eran utilizadas para delinquir en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. La tenencia y el porte ilegal de armas está penado por el Código Orgánico Integral Penal. Impacto 158 dejó el decomiso de 7 armas de fuego, 2 alimentadoras, más de 150 proyectiles de diferente calibre y la detención de 4 personas. Sobre los sospechosos existe una indagación previa y eran investigados por tenencia ilegal de armas de fuego. Son armas largas tipo escopeta, fue un arma corta tipo revólver. Asimismo se encontraron 5 cajas de munición calibre 12 y una caja de munición calibre 9 milímetros. Un nuevo impacto más de la Policía Judicial, esta vez en la provincia de Sáchila, informó Iván Casamen. Vamos a contarles ahora que detienen a 9 sujetos que estarían implicados en el robo de motocicletas en el noroeste de Guayaquil. Los detenidos extorsionaban a los propietarios para devolver los vehículos. La policía allanó los domicilios de estos presuntos integrantes de esta agrupación delictiva, entre ellos un policía y un miembro de la FAE en servicio activo. Veamos. Eran especialistas en desbaratar motocicletas como rompecabezas, después de ser robadas. Los perjudicados son de sectores como la Juan Montalvo, Florida y Nueva Prosperina. Desde ahí iniciaban las investigaciones, que terminaron en 10 allanamientos en domicilios y talleres de mecánica automotriz. En sí, las denuncias que tenemos, estas 35 denuncias, hablan específicamente de que tanto vehículos como motocicletas se encontraban estacionadas. Luego se sustraían, iban a los talleres de motocicletas, en donde realizaban la manipulación de números de motor y de chasis. Si es posible, las vendían completas, y si no, también las desarmaban y de esa manera las vendían por partes. 9 personas fueron detenidas. Entre los sujetos que les colocaron las esposas estaba un policía en servicio activo y un miembro de las Fuerzas Armadas. Serían partícipes de los actos delictivos, no solamente como una función de seguridad o protección. Las evidencias nos dicen eso, del policía y del miembro de la Fuerza Aérea. Durante las supuestas extorsiones pedían desde $200 a $300 por la entrega de una moto robada al dueño y de $2.000 a $3.000 por cada uno de los automóviles. Así lo informó la Policía Nacional. Al momento están 6 motocicletas recuperadas, de las cuales una se encuentra adulterada. Tenemos unos 3 motos que utilizaban para los ilícitos. Tenemos esto grabados en videos y en fotografías, previamente ya en la investigación previa, como lo hemos estado investigando. Los operativos fueron ejecutados durante la madrugada de este jueves, en los que revisaron minuciosamente cada una de las viviendas. Buscaban más evidencia. Eran motos desguazadas,
listas para el comercio ilegal. Se los deshuesaban, los vendían por piezas o en tal caso los llevaban, como es conocido, a sitios de campo para venderlos ya en precios ínfimos y obtener cierto beneficio económico. Los denunciantes esperan recuperar sus herramientas de trabajo y que estas personas se queden en la cárcel, por lo que hicieron con sus motos, informó Charlie Pisa. Y en Riobamba, un juez dictaminó orden de prisión preventiva para 4 personas quienes se presume estarían transportando al menos 10 toneladas de precursores químicos para el procesamiento de droga. Luego que la policía decomisara más de 10 toneladas de precursores químicos en Chimborazo, el juez habría dictaminado orden de prisión preventiva para 4 implicados. Formule ya cargos por la conducta de transporte de estas sustancias o elementos consistentes en precursores químicos que sirven para el procesamiento de droga. Se informó que el camión transportaba el producto desde Huaquillas, que tenía como destino Carchi, hasta que fue retenido al ingreso a Riobamba. En el proceso obviamente se trataría de una organización que ya venía siendo incluso indagado por parte de la Policía Nacional. Estos se irán recogiendo a lo largo de la instrucción fiscal que tiene una duración de 30 días. Mientras que familiares y el abogado defensor de 3 de los detenidos, quienes viajaban en el automóvil, niegan la participación en el acto ilícito. Todo lo que me le acusan es injusto, ella no tiene nada que ver con eso. No dirigían en ningún momento al camión y existen datos relevantes dentro de este aspecto, puesto que se ve incluso al momento de la incautación, se ve que incluso hay unas frutas que también son incautadas, pero resulta que en el camión donde encontraron estas sustancias no existía ningún tipo de fruta. Por otro lado, Fiscalía pedirá la pena máxima por contrabando del químico, que se presume tendría un costo de al menos $40.000. Penal de transporte de precursores químicos está sancionado con una pena de entre 5 a 7 años. Efectivamente, Fiscalía solicitará en su momento la aplicación de la pena privativa de la libertad, considerando inclusive de que con la participación de 2 o más personas puede incurrir en una circunstancia de carácter agravante. Las investigaciones determinarán el grado de culpabilidad de los implicados, en este caso que se presume sería parte de una organización que opera desde hace ya varios años. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Se dictó prisión preventiva para una pareja de nacionalidad colombiana detenida en una casa del norte de Guayaquil. La policía encontró más de 300 bloques de cocaína. Revisaron las paredes y hasta el techo de esa casa de la Ciudadela Kennedy Norte, pero cuando sacaron la mesa de la sala y verificaron cada una de las baldosas, encontraron los bloques de cocaína. Estaban ordenados y bien camuflados en un lugar donde, según el fiscal que participó en aquel operativo, ingresaban más de estos bultos de esta sustancia ilícita. Aproximadamente, por el espacio que se encontró, aproximadamente 1 tonelada podría haber entrado ahí, porque es grande, siquiera de 1,5 metros al cúbico. Fueron 2 meses de investigaciones en conjunto con unidades de inteligencia de Colombia que brindaron información que terminaron con ese allanamiento, en el que 2 personas de nacionalidad colombiana fueron detenidas. Que estaban acopiando y custodiando el alcaloide ya listo para ser transportado hacia el puerto. Se estima un aproximado de 37 millones de dosis de cocaína que estamos retirando del mercado. Se presume que los 375 paquetes los pretendían ingresar de forma ilegal a contenedores en el puerto marítimo de Guayaquil, que tenían como destino un país de Europa. Son 12 grupos que están ocupando el suroeste de Colombia, la frontera con Ecuador, en donde ahora por lo general esa lógica cambió de los grandes carteles. Eso ya no existe, que el gran cartel es el que domina todo, existen grupos. Justamente ese fenómeno se conoce como fraccionamiento. Ese fraccionamiento permite eludir los controles. Aún se desconocen quiénes en Ecuador están detrás de ese caso. Un nuevo golpe al narcotráfico que forma parte de las 23 toneladas y media que la policía ha incautado en todo el país en lo que va del 2018, informó Charlie Pisa. Y un menor de tan solo 5 años de edad habría sido abusado sexualmente por un vecino en el cantón Buenafé, en la provincia de Los Ríos. La policía detuvo al presunto responsable, quien luego de la audiencia quedó retenido para las investigaciones. Estaban jugando afuera los carritos. ¿Tú lo estabas viendo? Sí, fue en un ratito de otro. ¿Él se te perdió?
Sí. Es la versión de una joven madre que contó cómo en segundos su hijo de tan solo 5 años habría sido engañado por un joven que ese día cumplió 18 años. Entonces que el niño le estaba ayudando a bajar las cosas abajo, él bajó pero ya no subió, subieron las dos niñas y él no subía. Y entonces las dos niñitas fueron abajo para ver qué es lo que estaba pasando y cuando se dieron cuenta que mi hijo estaba con los pantalones abajo y esa persona también. ¿Te avisaron? Sí. Y le comenzaron a pegar para que lo soltara. Los compañeritos de juego del pequeño alertaron de lo ocurrido con el menor, que mediante un examen médico se confirmó fue violentado sexualmente. Los delitos de abuso de menores, no de violación, de abuso de menores, sí están en incremento con relación al año anterior. Sin embargo, el trabajo de la Policía Nacional, como el del caso que nos lleva al momento, ha dado cuentas de la oportuna actuación de la institución. El padre del niño pidió que este hecho no quede en la impunidad, pues no quieren que otros infantes se conviertan en nuevas víctimas. Queda esto, como dice, en la impunidad, va a seguir haciéndolo, no con uno, sino con cuántas personas más. No quiero que lo que le pasó a mi hijo le vaya a pasar a otros niños. La policía especializada DINAPEN, que investiga el hecho, trata de esclarecer lo ocurrido. En lo que va del año, los delitos sexuales investigados por la policía en Los Ríos son 27, informó Odette Camacho. Vamos a Loja. Los restos de la pequeña María del Cisne están siendo velados en la iglesia Santa María de Jesús, en medio del dolor de familiares y amigos que le dan el último adiós. Los restos de la pequeña María del Cisne se encuentran ya siendo velados en la iglesia Santa Mariana de Jesús. La pequeña es acompañada por familiares y amigos que le dan su última despedida en medio del dolor. Animar, alentar a la familia, a alentar también a los estudiantes a que no se aparten de sus padres, que no hagan nada sin el consentimiento de ellos, pues estamos viviendo un momento muy difícil. En esta misma iglesia, meses atrás, también velaron a Emilia, dos acontecimientos que enlutan a una ciudad entera, pues sería presuntamente la misma forma de la muerte de las dos pequeñas. Aquí en la institución a lo menos se hace difícil y duro el volver a pensar todo lo que habrá pasado a esta niña y bueno, lo que pasaron, tanto María del Cisne como Emilia, que son situaciones muy similares. Y entonces para la institución es duro, es difícil. Personas allegadas y quienes conocían a María del Cisne y a sus padres manifiestan que si bien es algo doloroso, también es una tranquilidad. La incertidumbre porque no sabía si estaba viva, ya estaba señorita como está, ¿no? Pero ahora sabemos que falleció y de pronto nosotros tenemos una intercesora en el cielo porque sabemos que fue una criatura inocente y lo que hicieron con ella pues no es lo mejor. Yo la puedo considerar también a ella una mártir, igual que Emilia. En Loja informó Marcela Constante Brito. Esposas de los pescadores desaparecidos de Santa Rosa se reunieron en Guayaquil para pedirle a las autoridades que intensifiquen la búsqueda. Indican que la situación de la piratería en alta mar se agrava. Que se encuentran desesperadas y la angustia se apoderó de su vida. Así relatan las esposas de los 3 pescadores de Santa Rosa que desaparecieron cuando realizaban su rutinaria faena el 17 de abril. Yo tengo una niña de 5 años. Ella pregunta, ¿cuándo viene su papá? Yo le digo, mañana viene. Que ella no lo ve. Ella pregunta. Estamos desesperados. No sabemos nada de ellos. ¿Cómo están? Han pasado 10 días y no tienen noticias de Douglas Mero, Alejandro Borbor y William Rodríguez, quienes habrían sido atacados por piratas del mar. Y aseguran que no es la primera vez que ocurre. Mi esposo ya había sufrido muchas veces, de tantas, pero nada hacen. En Guayaquil alzaron su voz de protesta para pedir a las autoridades que intensifiquen la búsqueda y les den recursos para poder trabajar con seguridad. Le robaron el mismo día a 6 pescadores más. Los pescadores hoy no tienen embarcaciones, los pescadores hoy hay una incertidumbre de no querer trabajar, porque realmente la delincuencia en el mar es como un terrorismo. Según datos de la FENACOPEC, desde mayo de 2017 a abril de 2018, se han registrado 16 víctimas en alta mar, 5 desaparecieron y 1 falleció. Por su parte, la Dirección de Espacios Acuáticos dijo que los procedimientos están activados. Nos ha permitido
cubrir un área de 60.000 millas náuticas cuadradas y lo que son los medios de superficie, lanchas guardacostas mayores y menores que indiqué, se han empleado aproximadamente por 64 horas. En Galápagos también continúan tras la pista de 2 pescadores desaparecidos. Se han movilizado con helicópteros y lanchas. Adelantaron que el 10 de mayo realizarán una marcha para exigir sus derechos, informó Adriana Peralta. Vamos a cambiar la tónica de la información y vamos a política. La Asamblea Nacional decidió la noche de este día jueves censurar y destituir del cargo de fiscal general de la Nación a Carlos Vaca Mancheno tras una larga sesión. 128 legisladores votaron a favor de la moción en contra de el ahora exfiscal. Miremos. Fue una larga sesión que arrancó a las 11 de la mañana con una sorpresa. El expresidente de la Asamblea, José Serrano, se reincorporaba a sus actividades luego de su destitución y precisamente en la sesión en la que se definiría el futuro del fiscal Carlos Vaca, caso por el que Serrano tuvo que dejar la presidencia de la Asamblea. Tras más de 3 horas de lectura del informe fue el turno de Carlos Vaca, y aunque prometió que en esta comparecencia revelaría datos importantes de casos de corrupción y la situación de la frontera norte, eso no sucedió. El fiscal se limitó a destacar su trabajo en la institución. Parecería ser que el prisma sobre el cual se va a calificar el cumplimiento de funciones del fiscal es la verdad una rueda de prensa, como que el fiscal desde el 11 de mayo de 2017 no hubiese hecho absolutamente nada. Días antes, Vaca había arremetido también contra los legisladores. Dijo que revelaría quiénes son clientes de la Fiscalía y de quiénes tendrían procesos legales, pero eso tampoco se dio. Por el contrario, Vaca se vio obligado a pedir disculpas. En la Asamblea hubo respuesta inmediata. Yo me disculpo con la Asamblea Nacional. Hice una declaración de prensa en la que dije términos inadecuados, no en contra de alguien en particular, sino en términos generales. Yo con profunda indignación rechazo y repudio que un descalificado y descarado haya pretendido ofender al Parlamento Nacional y a sus integrantes. Así que disculpas con piola a otra esquina. Y hasta ahí llegó el turno de los interpelantes, quienes rechazaron la defensa del fiscal y ratificaban la necesidad de censurarlo. La Asamblea Nacional el día de hoy tiene, en nombre del pueblo ecuatoriano, 2 opciones claras y manifiestas. O rescatamos la Fiscalía y su institucionalidad de las manos de una persona que puede practicar hasta chantajes y es un contumaz violador de la ley, o dejamos que la siga presidiendo quien la avergüenza y no la representa. Tras esto arrancó el debate. 13 intervenciones daban claras muestras de que una mayoría censuraría al fiscal. Nadie es indispensable en ningún lado. Todos hacemos un esfuerzo por representar el cargo, pero si no lo cumplimos, tienen que dejarlo. No más enredos, no más palabras, no más parafraseo. La verdad y la transparencia, como dice el informe y reza el informe de la Comisión de Fiscalización, y que como hoy esta Asamblea Nacional, buscando la institucionalidad del país, pide la votación para censurar y destituir al fiscal general de la Nación. Decían no temer a las amenazas de Vaca. Es más, se ratificaban en las denuncias de que en la Asamblea rondaban varios emisarios del fiscal que buscaban comprar conciencias. Aquí no funcionó. A pesar de que por los pasillos de la Asamblea Nacional rondaban los emisarios de quien supuestamente no pacta con nadie. Pero se encontraron con comisionados dignos. Al final, y tras casi 11 horas de sesión, la votación, 128 legisladores apoyaron censurar y destituir al fiscal general, pero también se registraron 3 abstenciones, las de Julio César Trujillo, Guadalupe Salazar y Silvia Salgado. Esta última había anticipado que el juicio no era procedente. A pesar de esto, el fiscal queda destituido de su cargo y deberá ser reemplazado de manera temporal por el fiscal de Imbabura, Jan Rea. Informó Javier Gallo.
Y 3 indagaciones previas se habrían abierto en contra del activista político Fernando Villavicencio por pedido del ex fiscal Carlos Baca. Villavicencio aseguró que esto es en respuesta a denuncias de supuestas irregularidades que ha realizado. Fue el pasado 22 de febrero que el activista político Fernando Villavicencio y el ex asambleísta Clever Jiménez fueron declarados inocentes. A ellos se los investigaba por una supuesta divulgación de información reservada en el gobierno de Rafael Correa, relacionada a la estrategia jurídica empleada por el Estado ecuatoriano en un proceso legal en contra de Chevron. A poco más de 3 meses, Villavicencio nuevamente deberá enfrentar la justicia. He conocido de la existencia de al menos 3 indagaciones previas abiertas por la Fiscalía General del Estado, con autorización y disposición del fiscal Carlos Baca Mancheno, en las que se me pretende involucrar por presuntos delitos de divulgación de información y otros similares. Notificación que todavía no ha llegado a manos de Villavicencio, quien está a la espera. Estas acciones judiciales del fiscal Carlos Baca Mancheno no tienen otra razón sino pretender intimidarme frente a una serie de denuncias que he venido realizando y publicaciones periodísticas en mi portal Focus Ecuador. Se trata de investigaciones sobre supuestas irregularidades en el campo Zingue. Otra hace relación a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y construcción de la refinería del Pacífico. Y una más, a actos de corrupción de Odebrecht. Yo le he entregado, en el caso Petrochina, 4.000 fojas donde constan muchas transferencias bancarias, donde se señala los números de cuenta, los titulares de esas cuentas, ahí está la plata del petróleo. Pero el fiscal Carlos Baca no está dispuesto a llegar al dinero mal habido. Villavicencio exhorta a los organismos de control para que la Fiscalía sea dirigida por una persona que no tenga cuestionamientos, informó Héctor Romero. Son las 7 de la mañana y 16 minutos. El titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aseguró que el defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, está sometido a evaluación. Y sobre este hecho, Rivadeneira ha confirmado que desconoce esa facultad del Consejo Transitorio. Como es de conocimiento público. El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, aseguró que el proceso de evaluación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hacia la institución que preside sería inconstitucional. La Asamblea Nacional es el juez natural de la Defensoría del Pueblo y por tanto el único órgano que a través de un juicio político puede evaluar mi accionar. Este criterio no lo comparte el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quien afirmó que existe un proceso en marcha contra Rivadeneira. Está sometido a evaluación. Entiendo que en este momento estamos recogiendo denuncias en contra de él. Según el defensor del pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no tiene la capacidad de evaluar a la Defensoría del Pueblo, por ser esta una institución nacional de derechos humanos. No reconozco a un órgano administrativo, transitorio, de origen gubernamental, capacidad de evaluación de una institución nacional de derechos humanos. A pesar de estas palabras del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, dio a conocer que hasta el pasado 24 de abril se registraron 16 denuncias en contra del defensor del pueblo. Denuncias que tienen que ser fundamentadas, tienen que indicar cuáles son los fundamentos de esas denuncias, se investigan. Y de ser reales las denuncias y fundadas las denuncias, tienen que presentarnos un informe los investigadores. En torno a esta problemática, Rivadeneira mencionó la carta enviada por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, donde se advierte del riesgo de vulnerar la independencia y autonomía que goza la Defensoría del Pueblo, pues según dice, se perdería el estatus A reconocido por la ONU, informó Javier Rosero. Y más de una decena de organizaciones sociales rechazaron la gestión realizada por el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Los representantes ciudadanos insisten a la Fiscalía que llame al burgomaestre para rendir su versión sobre la presunta red de corrupción que supuestamente existiría al interior del Cabildo. Varias organizaciones sociales y el bloque de concejales de Alianza País solicitan a la Fiscalía convoque al alcalde de Quito para rendir su versión frente a las investigaciones sobre la presunta red de corrupción en el interior del municipio. Cristóbal Buendía, representante del Observatorio Ciudadano, aseguró que la función del burgomaestre de supervisar a las instituciones del Cabildo no se ha cumplido. No existen todavía elementos de participación delictual, sí existen elementos de participación por omisión
dentro de sus responsabilidades de control frente al trabajo de estos malos funcionarios que han desempeñado funciones dentro de la estratagema de movilidad. Al pedido se suman representantes de varios colectivos inconformes con la actual gestión municipal. El caso del Bicentenario, señores, no puede ser que han pasado 4 años y el parque que queríamos y el redesarrollo que queríamos urbano no se dé. Por lo que aseguran respaldarán el proceso de recolección de firmas para la revocatoria del alcalde que lo lidera el colectivo antitaurino. Cuenten, compañeros, con nuestro esfuerzo para llegar no a 130.000, le vamos a demostrar dónde está el descontento del 85%. El alcalde Rodas, por su parte, aseguró que la postura de estas organizaciones sociales y los concejales de Alianza País estaría relacionado con las próximas elecciones seccionales. Es evidente que estamos en un año preelectoral y hay personas que para ganar notoriedad son capaces de decir cualquier barbaridad. Veo que entre esas personas están algunos concejales cercanos al exalcalde Barrera, quien perdió rotundamente las elecciones en el año 2014 por la gestión deficiente que realizó en nuestra ciudad. Por lo tanto, si hay personas que quieren llegar a la alcaldía, que la ganen en las urnas, democráticamente. Mientras a criterio de exalcaldes como Augusto Barrera, la situación municipal debe ser resuelta de inmediato por el Consejo Metropolitano. El Consejo no se debe al alcalde, el Consejo se debe a la ciudadanía, a que pueda tener una reacción fuerte y pueda encauzar efectivamente esta crisis, ¿no? Informó Sofía Vintimilla. Vamos a contarles ahora que trabajadores de diferentes instituciones municipales crearon una plataforma de lucha donde solicitan la restitución de los derechos laborales procesados, de jubilación, de la renuncia de los concejales envueltos en presuntos actos de corrupción, entre otros puntos. Veamos. La Unión de Organizaciones Clasistas del Distrito Metropolitano de Quito, conformado por trabajadores de instituciones municipales, llevó a cabo una asamblea para definir la situación laboral de los empleados municipales, ya que según mencionó José Chusín, presidente de la Unión Clasista de Organizaciones del Distrito, existiría una política de regresión laboral. Que hoy no se ejecuta y se aplica a los contratos colectivos aquí en el país. Se niega un derecho universal a la negociación colectiva. Ya que según demandan, no se cumplirían con todas las normas de seguridad para el trabajador. No hay prendas de seguridad industrial para los trabajadores quienes realizamos la obra. Por su parte, el representante de la empresa pública metropolitana de transporte de pasajeros Quito, Ernesto Galárraga, menciona que la tabla sectorial no les permitiría superar los techos salariales determinados. Vamos a exigir que el Ministerio, como ente regulador, llame a la creación y a la elaboración de una nueva tabla, de tal manera que bajo la revisión del contrato colectivo pueda llegarse a los techos que en estas nuevas tablas se pueda formular. Con respecto al parque automotriz, mencionó que los vehículos no irían de acuerdo con la infraestructura de la ciudad. El señor conductor tiene que hacer maniobras espectaculares para poder circular. Las condiciones de las paradas no prestan la total facilidad para el acoderamiento. A pesar de estas actividades que están realizando, Ernesto Galárraga mencionó: está descartado toda posibilidad de una paralización. Frente a estas presuntas deficiencias, han creado una plataforma de lucha que será entregada al alcalde y a los concejales del municipio de Quito. Los puntos son: 1. La restitución de los derechos. 2. Procesos de jubilación. 3. Reactivación del parque automotor de todas las empresas. 4. Procesos de seguridad industrial y equipamiento para los trabajadores. Seguido está planteado que no a la terciarización laboral, y también exigiremos que los concejales, por calidad moral, sí deben de renunciar e irse a la casa porque no responden a los intereses de los trabajadores. Con esto demandan que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, responda por estas presuntas deficiencias de los trabajadores municipales, informó Patricia Aldaz. La Agencia Metropolitana de Tránsito, ante la retención por parte de la Fiscalía de un funcionario que estaría vinculado en actos de corrupción, solicitó la aclaración de este caso. En este sentido, se mencionó que pudo haber existido mala información. El pasado 25 de abril fue noticia el operativo donde Fiscalía retuvo con fines investigativos a un funcionario de la AMT. Esto por estar presuntamente involucrado en el cobro de dineros por la liberación de un vehículo que constaría con orden de devolución por parte de la jueza de contravenciones. Parece que a cambio de la entrega de un vehículo se requería coimas, dinero,
y eso no lo vamos a permitir. Sobre este hecho, el director de la AMT afirma que pudo existir un adelanto de criterios, debido a que previa la orden judicial que ordena la liberación del vehículo, se debería cumplir la normativa interna que solicita también otros requisitos. Como es de pago de la matrícula al día, pago de valores adeudados por concepto de garaje y pago de multas si es que lo hubiera. Según la AMT, el funcionario que habría sido retenido para investigaciones, al momento no contaría con ningún impedimento legal. No le han puesto ningún proceso judicial, no está siendo inculpado ni acusado por ninguna persona, que es lo que conocemos hasta el momento, y simple y llanamente fue como testigo. En torno a que más personas podrían estar vinculadas en casos de corrupción, la AMT habría solicitado mediante sus abogados la información pertinente, con el fin de tomar medidas administrativas y, de ser el caso, destituir a malos elementos. Pero no se nos ha presentado nada de eso. Nosotros estamos a través de nuestro departamento jurídico solicitando a las instancias pertinentes se nos aclare el tema. Mientras Fiscalía continúa con las investigaciones sobre este hecho, la AMT aseguró que verificará las circunstancias por las cuales el vehículo implicado en este problema fue liberado sin cancelar los $14.500 de deuda por concepto de matrícula, informó Javier Rosero. Vamos a una pausa acá en el noticiero de TVC del Comercio TV para contarles que a un mes del secuestro del equipo periodístico del diario Comercio, que terminó con el asesinato de ellos, aún quedan preguntas que sus familiares exigen sean respondidas. Además, venció el plazo que el primer mandatario Lenín Moreno dio para el que alias Guacho se entregue a la justicia ecuatoriana, pero también para definir la permanencia de los ministros en el área de seguridad y Cancillería. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Les contamos que venció el plazo que el primer mandatario Lenín Moreno dio para que alias Guacho se entregue a la justicia ecuatoriana, pero también para definir la permanencia de los ministros en el área de seguridad y Cancillería. Para dos analistas políticos, en este lapso no se ha logrado aclarar dudas y ejecutar planes efectivos. Damos 10 días para que se nos entregue al Guacho. Concluyó el plazo que el presidente Lenín Moreno dio a los ministros del área de seguridad para que se logre la captura de alias Guacho, catalogado como responsable de la muerte de 7 personas, 4 militares y el equipo periodístico de Diario El Comercio, además del secuestro de una pareja, tiempo que también estuvo dirigido para el exguerrillero de las FARC. Según algunos analistas, esta decisión no fue acertada. Después creo que él se dio cuenta que fue un grave error, porque no se va a obligar a un delincuente que es jefe prácticamente de un cartel a entregarse pues voluntariamente. Y que a pesar de haber concluido el lapso, la incertidumbre sobre el manejo de la crisis por parte de los funcionarios aún existe. Hay una decisión definitiva vinculante por parte del presidente de la República, porque si él decide o él piensa que dadas las consideraciones, dado el contexto de la situación, evidentemente pues podrá pedir la renuncia a los ministros, que es aparentemente el clamor de una gran parte de la ciudadanía. Ya sea que continúen o que ingresen nuevos rostros al gabinete, consideran que se debe ejecutar un plan con más inteligencia militar. Ya el Guacho pasará a un segundo plano. El problema será el ingreso y la conformación de grupos ex-FARC dentro del Ecuador. Así indican que a plazos vencidos, las inquietudes no tienen respuesta, informó Adriana Peralta. El ejército colombiano desmanteló 2 laboratorios de cocaína pertenecientes al grupo Oliver Sinistierra. El objetivo de los uniformados es obstaculizar el paso de la droga de esta organización y la captura de Guacho. El Ejército de Colombia continúa con las operaciones de antinarcóticos focalizados en el sector de Tumaco. Esta vez los uniformados desmantelaron 2 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, pertenecientes a la agrupación armada Oliver Sinisterra, mando de alias Guacho. Los laboratorios de la estructura criminal son avaluados en $521.000. El primer centro de procesamiento contaba con 3 estructuras para la fabricación de la droga. Allí se encontró 31 kilos de clorhidrato de cocaína, 250 galones de diésel, 9 microondas, un enfriador, una planta
planta eléctrica, una máquina selladora, recipientes para guardar los químicos, entre otros. Similares elementos se encontraron en el segundo laboratorio. Para el operativo, las Fuerzas Armadas usaron 3 helicópteros que les permitía supervisar y proteger el trabajo de los militares en esta área ubicada en el departamento de Nariño. El ejército colombiano, mediante un comunicado, dijo que junto al ejército ecuatoriano trabajaron hasta dar con el paradero de Guacho, además de neutralizar las rutas de esta organización empleadas para el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Con realización de Valeria Navarro, informó Javier Rosero. A un mes del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio que terminó en su asesinato, aún quedan preguntas que sus familiares exigen sean respondidas. Ellos solicitan a las autoridades que se dé información clara sobre lo que pasó e insisten en que los cuerpos de Javier, Paul y Efraín deben ser devueltos. ¿Qué hizo la Cancillería? ¿Por qué no pidieron ayuda internacional? ¿Qué se negociaba? ¿Cómo van a transparentar la información? Con estas y más preguntas, llegaron hasta la Plaza Grande los familiares de Javier, Paul y Efraín, el grupo periodístico de Diario El Comercio, que hace un mes exactamente fueron secuestrados y asesinados a los 19 días. Ellos quieren respuestas. La salida de 3 ministros, de 2, de 1, de 10, la llegada de nuevos ministros, no nos va a devolver la vida de 3 ecuatorianos. Sin embargo, creo que si deciden dar un paso al costado, creo que son consecuencias de las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, puntualizando los errores específicos que tuvo el gobierno nacional a través de su vocero oficial. En su declaración aseguraron que el gobierno nacional no ha tenido contacto con ellos desde hace 9 días aproximadamente, es decir, no saben en qué instancia se encuentra la recuperación de los cuerpos. Lamentablemente es así, conforme usted lo dice. Ya no nos informan nada y bueno, estamos con esta inseguridad. Piden claridad y señalan que mientras los cuerpos no sean devueltos, para ellos Javier, Paul y Efraín seguirán secuestrados. No se puso un punto final a esta situación, el secuestro de los 3 continúa. Continúa y, como digo, no perdemos la esperanza de que por lo menos nos devuelvan los cuerpos, que eso es lo último que tenemos. Mientras tanto, en la Plaza Grande, el grito de los familiares de Oscar y Katy, de quienes se conoció su secuestro el pasado 13 de abril, también suenan, pero tampoco hay respuestas. En Quito informó Andrea Orbe. Y es que en la sala de redacción de El Comercio, compañeros de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra lo recuerdan y se unen al clamor de la familia que exigen al gobierno respuestas y acciones para la pronta recuperación y repatriación de sus cuerpos. Nada volverá a ser igual en esta sala de redacción, a la que diezmaron, a la que siempre le faltarán 3. El recuerdo de Javier, Efraín y Paul inunda El Comercio. Cada computadora tiene el recordatorio del lema que los ha sostenido durante este mes, que ha sido una verdadera pesadilla. Ha sido difícil salir a coberturas con la misma energía con la que teníamos antes de enterarnos de esta desgracia, ¿no? De hecho, es el momento más duro que yo recuerde como empleado acá, como fotógrafo de este periódico, y de los más duros que recuerdo en mi vida. Armando Prado, editor fotográfico del Comercio, recuerda con cariño los años compartidos con Paul Rivas, compañero de cámaras, de quien lleva en la mente y el corazón grandes instantáneas. La mejor virtud de Paul era lo espontáneo que él solía hacer en el trato con las personas. Y es de ese don de gente lo que le permitió lograr trabajos tan íntimos como estas imágenes de los héroes del CENEPA. Giovanni Tipan Luis, editor de seguridad, quien trabajó por años con Javier Ortega, no puede evitar soltar un suspiro al recordar a sus compañeros caídos. Se siente el vacío, se siente la tristeza. Y así como hay dolor por su pérdida, también está esa alegría en el corazón por el tiempo compartido. Es así como el rostro de David Paredes se ilumina con una sonrisa al recordar las tantas anécdotas con Efraín Segarra, o Segarrita, como le decían de cariño. Una persona también que te ayudaba en las coberturas era un papá dentro de las coberturas porque siempre estaba pendiente de nosotros. Ya comió mi hijo, vamos a comer algo. En efecto, nada será igual en El Comercio. Esta experiencia que han vivido de cerca los cambió para siempre. Nos heredaron ellos, esa unión, esa solidaridad y ese amor también por esta profesión.
Ahora me siento más orgulloso de ser periodista. Esa unión les ha dado la fuerza para seguir y honrar la memoria de los suyos en diferentes expresiones públicas en las que han rechazado la violencia y también han pedido al Estado la recuperación de los cuerpos de sus compañeros. La sociedad exige que se transparente todo lo que pasó con nuestros amigos y obviamente lo mínimo que exigimos ahora es que se puedan traer sus restos y darles una sepultura digna. Y también está la convicción de que la muerte de Efraín, Paul y Javier no sea en vano, sino que este crimen sea crucial para poder cambiar la realidad de los muchos que viven en la frontera. Que antes estuvo abandonada, hoy con esto tengo la oportunidad de que el Estado se haga presente, el Estado se haga presente con educación, con salud, con otros servicios básicos. Informó Carolina Basante. Y los homenajes a los 3 periodistas no cesan. En la noche de este jueves, un nuevo plantón se llevó a cabo en el centro de Quito. Reunidos al pie de la iglesia de la catedral, decenas de amigos y familiares de Paul, Efraín y Javier lo recordaron. Se cumple un mes del secuestro, estamos profundamente conmovidos con toda la solidaridad que nos ha expresado la sociedad ecuatoriana. A la vigilia que se suman las otras tantas que se han venido llevando a cabo desde que se supo de su secuestro, exactamente hace un mes, llegaron con carteles, velas y globos blancos en señal de esperanza de paz para este país. Esto no va a quedar en el olvido, no vamos a permitir que lo que ocurrió con Paul, Javier y Efraín quede en el olvido, que las cosas que están ocurriendo en la frontera norte queden en el olvido. Nuestro camino de ahora en adelante es el camino de la verdad y de la justicia, y en ese sentido estamos ya trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La música y el arte acompañaron esta velada helada en el centro de Quito. Hasta aquí también llegaron los familiares de Katy, Vanessa y Oscar, los otros 2 secuestrados por el Frente Oliver Sinisterra. Ellos claman para que sus seres queridos no corran la misma suerte que el equipo de Diario El Comercio. Así como pasaron los familiares de los periodistas, también lo estamos pasando nosotros. Nosotros pedimos que nos ayuden a saber algo. Más temprano se realizó una misa en la catedral, así como también un repique de campanas en el centro histórico para conmemorar la vida de los periodistas, los soldados y todos los ecuatorianos víctimas de la violencia armada en la frontera que ha lacerado al Ecuador de una forma sin precedentes. Informó Carolina Basante. Son las 7:41 de la mañana, miles de personas se concentraron en Esmeraldas para marchar por la paz. Durante la caminata, los ciudadanos y autoridades exigieron mayor seguridad y apoyo económico para la zona fronteriza. Veamos. El color blanco en camisetas de identificativos como globos y pancartas predominó en las marchas por la paz organizadas por la Prefectura de Esmeraldas y los 7 municipios de esta zona del país. Realmente la ciudadanía de pie, la ciudadanía con la solidaridad. Durante el recorrido de la marcha se podía observar como gente de Esmeraldas y ciudadanos colombianos se sumaban a los gritos de paz que claman los pueblos fronterizos. Vengo desde Medellín, Antioquia. Hace 20 años vengo enarbolando lo que es la bandera de la paz. Le queremos decir basta, no más. Somos más los buenos y no queremos la guerra. Mensajes alusivos a no más secuestros y a la libertad de los 2 ecuatorianos que se encuentran en manos de los narcoterroristas de Oliver Sinisterra eran también parte de las exigencias del pueblo esmeraldeño. Nosotros necesitamos la paz, la tranquilidad. No hemos sido pueblo de guerrilla, hemos sido pueblo de tranquilidad. Primera vez en la historia nos encontramos con este problema. A esta movilización por la paz se fueron sumando los 7 alcaldes cantonales de la provincia de Esmeraldas, quienes se refirieron al problema de la violencia criminal como una forma de empobrecer las sociedades a través del miedo. Esta es una propuesta que tuvo la acogida de los 7 alcaldes de la provincia, de las autoridades locales que también aquí se encuentran y del pueblo. Como podemos ver, hay una manifestación popular multitudinaria en este momento que le dice al Ecuador entero: Esmeraldas es tierra de paz. Los manifestantes aseguraron que continuarán realizando movilizaciones como esta hasta que la tranquilidad vuelva a la provincia verde. La paz, aseguraron, es un sentimiento colectivo que permite consolidar la armonía de los pueblos. Informó Javier Rosero. El trabajo de los policías que laboraron en los últimos 5 años en provincias fronterizas serán evaluados de forma integral. Y tras cumplirse un mes de secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico, nadie garantiza que los cadáveres sean devueltos.
Un mes de dolor, 30 días que el equipo periodístico conformado por reportero, fotógrafo y conductor salió con destino a San Lorenzo en lo que se convirtió la última cobertura. Hasta ahora lo único concreto y confirmado por las autoridades ecuatorianas es que fueron asesinados por la organización de alias Guacho y que sus cuerpos permanecen en algún lugar de la selva colombiana, supuestamente en la zona de Tumaco. Ojalá, Leo, por tranquilidad absolutamente de todos, pero principalmente por los familiares podamos tener buenas noticias en las próximas horas. Sobre el Twitter del periodista colombiano, en el cual señalaba que los cuerpos del equipo periodístico del comercio estarían en Santa Bárbara de Iscuandé, el ministro Navas señaló que no hay nada confirmado. No lo puedo confirmar, ni he visto el tuit, pero hemos estado trabajando en estas últimas horas de forma intensa. Tampoco se sabe de la suerte de la pareja secuestrada. Un manto de misterio cubre el supuesto plagio de Katy y Oscar. Y no hemos vuelto a tener contacto desde el día lunes anterior con estas organizaciones delictivas, ni para poder establecer un diálogo en torno a las dos personas que se encuentran secuestradas. Sobre la eventual captura de otro posible integrante de la organización de alias Guacho, expresó que están analizando la información. Porque hay que ver si es que realmente se vincula, no se vincula. Entonces, cada información que nosotros damos es verificada y objetiva para no vender ni expectativas. En el marco de la graduación de nuevos policías, el ministro Navas indicó que se evaluará de forma integral el trabajo de los uniformados que laboraron en las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en el periodo 2013-2018. Lo que buscamos es transparencia. Se amplía el plazo, ya no los 2 últimos años, sino los últimos 5 años. Hemos pedido que justo se focalice en el tema de inteligencia y antinarcóticos. La Policía Nacional está abierta a cualquier fiscalización, a cualquier supervisión sobre nuestros procedimientos. A propósito que se cumplió los 10 días de plazo que dio el primer mandatario a los ministerios encargados del área de seguridad, Navas no confirmó ni negó su salida de la cartera del Interior. Creo que el presidente de la República tiene va a tomar esa decisión y creo que va a ser en las próximas horas. En Quito informó Iván Casamen. Quiero recordarle a esta hora que para tener usted comunicación totalmente segura existe una aplicación que invisibiliza la posibilidad que el resto vea o fisgonee lo que usted tiene administrado, guardado o hablado. Se llama The Blin 2 Chat. Esta aplicación que no está enclavada ni a su número telefónico ni tampoco a su correo electrónico. Así que bájeselo. Blin 2 Chat, en español es Blind 2 Chat. Esto le permite tener seguridad a la hora de sus comunicaciones. El ministro de Turismo, Enrique Ponce, aseguró que el país sigue manteniendo calificación y esto significaría que Ecuador estaría catalogado como una nación segura. En este sentido, mencionó el problema en la frontera norte no habría afectado al turismo nacional. Veamos. A pesar del problema que vive Ecuador en la frontera norte, países como Estados Unidos continúan catalogando al país como seguro. Según el ministro de Turismo, Enrique Ponce de León, la única alerta existente sería donde se establece la zona de conflicto. Se ha establecido una zona de protección desde la zona de frontera de 20 kilómetros. Esto por seguridad no significa que esos 20 kilómetros sean zonas de conflicto, ni mucho menos. Y sería en este sector focalizado donde se deben tomar las mayores precauciones. Pero el país como tal, los 4 mundos del Ecuador están intactos. Ponce garantizó que el gobierno nacional, a través de sus carteras de Estado encargadas de la seguridad, velarán por la protección de los turistas nacionales y extranjeros. Habrán en las carreteras la protección que nos brinde la seguridad correspondiente, también en las zonas turísticas, los operativos correspondientes, de manera que sintámonos protegidos. En este contexto se refirió a la provincia verde de Esmeraldas, reconocida por propios y extraños por su belleza natural. No sigamos satanizando a una provincia cuando el conflicto está focalizado en un lugar determinado. Vamos a Esmeraldas, vamos a los demás lugares turísticos del Ecuador, vamos a Manabí. Con estas garantías se espera que durante el feriado por el Día del Trabajador exista mayor cantidad de ciudadanos que acudan a los diferentes entornos del país, informó Javier Rosero.